a su entera disposición. Hoy vamos a hablar de un tema sabido, intentado y pocas veces conseguido en el mundo empresarial, que es el secreto empresarial. Como todos conocemos, una empresa es un enjambre de departamentos y delegaciones, repletas de personas que entran y salen constantemente, ya sean socios, trabajadores, outsourcing, proveedores, clientes, etc., que son el punto de unión entre los secretos de la empresa con el mundo exterior. Guardar y proteger esos secretos es, por tanto, el reto que vamos a ver hoy. Cuando una empresa decide llamar a un asesor internacional como yo, es porque necesita sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otro uso, eliminar o revertir algo en ella, ya sea uno o varios de sus departamentos. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo las empresas protegen esa información tan valiosa? A fin de centrar ideas, vamos a ver unas cuestiones iniciales y ya entenderemos mejor. ¿Qué se entiende por secreto empresarial? La definición que el London School of Economics define es muy amplia. Considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo y financiero. Es decir, todo el know-how pudiendo incluir en ello diseños, fórmulas, procesos, estrategias comerciales, lista de clientes y un largo etcétera. Según la ley de 2019 de España, un secreto empresarial es cualquier información o conocimiento que reúna tres condiciones. Primero, ser secreto, es decir, no es conocido ni accesible para las personas del sector. ¿Y eso qué significa? Pues que no sea de dominio público, ya que no es fácil de obtener por la competencia, por ejemplo, la lista de clientes o su estrategia de precios. Si una información se filtra, la competencia podría utilizarla en su propio beneficio, con lo cual eso ya no interesa. Segundo, tener un valor empresarial. Por el hecho de ser secreto, por ejemplo, un código fuente innovador que permite a una empresa destacar ese código tendría mucho valor, no obstante. Sería un secreto empresarial exacto, o sea, que tiene que ser secreta y valiosa para la empresa. Tercero, haber sido objeto de medidas razonables por el titular para mantenerlo en secreto. Hay que demostrar que se está protegiendo activamente, como por ejemplo los acuerdos de confidencialidad con los empleados o asesores. Este punto es muy importante, que veremos posteriormente cómo diferentes casos en los juicios ha tenido mucha más importancia de la que nos imaginamos. El titular del secreto es la persona física o jurídica que ejerce legítimamente el control sobre el secreto. ¿Qué significa esto? Que las empresas pueden defenderse legalmente si alguien revela su secreto de forma ilícita. Exactamente es como tener un escudo legal para protegerse de la información más valiosa. Un secreto empresarial protege a su titular contra la obtención, utilización y revelación ilícita de la información constitutiva del secreto. No obstante, el secreto se puede obtener de manera lícita, mediante su descubrimiento o creación independiente, con la utilización de técnicas de ingeniería inversa, así como con el consentimiento del titular, incluyendo sucesión o licencia, que debería ser lo normal. ¿Qué es el secreto profesional de una empresa? Primero, el secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en el secreto la información que han recibido. Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de deberes de confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en el juicio. Segundo, y ahora una pregunta que se hace en muchas empresas: ¿es mejor proteger la información como secreto empresarial o patentarla? En ocasiones se dice que la protección por secreto es contraria a la protección por patente. En realidad, patente y secreto no son formas de protección excluyentes, sino complementarias. La mejor forma de proteger una invención en su conjunto es hacer un tándem con los dos. La parte más general mediante patente y los detallitos mediante secreto. El problema es encontrar ese equilibrio entre revelar demasiada información en la patente, vaciando de contenido los secretos,
y revelar muy poca información en la solicitud de patente, haciendo que se incumpla el requisito de suficiencia de la descripción. Dato importante también en los juicios. Esta complementariedad se ha reforzado mucho en Estados Unidos con la reforma de su legislación en patentes, a no ser ya la divulgación de una mejor forma de ejecutar la invención, el best mode, ni causa de nulidad ni requisito para acusar infracción a un tercero. Además, dado que las solicitudes de patentes se publican a los 18 meses de la solicitud, el solicitante tiene normalmente ese tiempo, periodo de tiempo, también dato muy importante, el tiempo, como veremos, para decidir si le conviene continuar la tramitación y divulgar el secreto o retirar la solicitud y continuar la exposición mediante secreto. Analizaremos más adelante los diferentes países para darnos cuenta de la dificultad de mantener los secretos empresariales a buen recaudo. ¿Cuánto dura un secreto empresarial? Pues va a depender de los países. A diferencia del resto de los títulos de propiedad industrial, los secretos empresariales se protegen sin necesidad de registro, es decir, se protegen sin necesidad de formalidad de procedimiento, que es lo habitual. Por consiguiente, un secreto empresarial puede protegerse durante un periodo de tiempo ilimitado. ¿Cuántos tipos de secreto profesional hay? Habitualmente distinguimos tres clases. En primer lugar, el secreto natural. En segundo lugar, el secreto prometido. Y en tercer lugar, el secreto confiado o comiso. ¿Qué es el secreto en los negocios? La información que no es pública ni de fácil acceso. O bien se trata de una pieza única de información que es secreta, o bien una compilación de una serie de informaciones que no es necesariamente confidencial. En este caso, lo que se protegerá será el esfuerzo intelectual de recopilar y clasificar esa información. Volvemos a preguntar, ¿cuánto dura un secreto empresarial? A diferencia del resto de los títulos, se protegen sin necesidad de registro. ¿Cómo proteger entonces el know-how de una empresa? Una de las herramientas más habituales a la hora de proteger el know-how de la empresa o la entidad es el contrato de confidencialidad, tan habitual que algunos estamos acostumbrados a hacer cada vez que llegamos a una empresa. Si se aplica con el debido rigor a cada una de las partes implicadas, se convierte en un seguro férreo e inquebrantable que dotará de seguridad a tus secretos empresariales. ¿Cuáles son los pilares de la seguridad de la información y cómo los aplicamos? Los pilares principales de la seguridad de la información son tres: las personas, los procesos y la tecnología. Cada uno es tan importante como el siguiente. Sin embargo, las personas son el pilar, es el más vulnerable de cualquier sistema de gestión de seguridad de la información. Segundo, los procesos son el segundo pilar más susceptible. Y el tercero, la tecnología, es el pilar más firme, ya que los profesionales de las TI se prestan más atención y guardan más cuidado, aunque ya veremos más adelante la importancia que tiene. Dentro de este pilar tecnológico existen a su vez 4 elementos importantes: la confidencialidad, la integridad, la verificación o autenticación y la disponibilidad. Introduzcámonos en algunos de los países para entender esto mejor, mientras nos imaginemos una multinacional enfrentándose a todo este berenjenal al tiempo que abre nuevos mercados supuestamente globalizados. ¿Por qué es tan importante proteger los derechos empresariales? Nos podemos preguntar entonces. Los secretos empresariales son el motor de la innovación, de la colaboración entre empresas y de la creación de empleo. Ya veremos la importancia también de la creación de empleo. ¿Qué pasaría en un mundo sin secretos empresariales? Pues que las empresas no invertirían en la investigación ni compartirían información con sus socios. Sería un auténtico caos. Si una empresa protege su información, puede seguir innovando y creciendo y creando nuevos puestos de trabajo. Esta teoría se enfrenta a lo que estamos viviendo con las empresas tecnológicas de código abierto, que conviven con la realidad de que la protección de los secretos empresariales se está convirtiendo además, a su vez, en un estándar global. Esto es una paradoja. Es decir, no solo es una cuestión española, es un carácter internacional. Y esto nos lleva a un punto importante, que no solo se protege a las grandes empresas,
sino también a las pymes y a los emprendedores. ¿Para qué? Para que puedan proteger su conocimiento y compartir en igualdad de condiciones. Veamos puntualmente en España qué ocurre. La Ley 1 de 2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales de España transpone la Directiva de la Unión Europea 2016-943, armonizando la gestión nacional con la europea para proteger la información empresarial y por tanto confidencial. Define secreto empresarial, estableciendo las condiciones parecidas a las que hemos visto para su protección legal y las acciones legales contra su apropiación indebida. Regula también las vías civiles de defensa, tema importante y manido entre los abogados, incluyendo medidas cautelares y la indemnización por daños. Finalmente modifica la ley de la competencia desleal y otras leyes que ahora no entramos, integrando la nueva normativa en el sistema legal español. En definitiva, el secreto empresarial es aquel que va a dar a la empresa su ventaja competitiva, como por ejemplo la receta de la Coca-Cola, que ya conocemos como ejemplo. También los algoritmos de búsqueda de Google, por ejemplo, también es algo muy cotizado. Ese tipo de información, que puede ser muy técnica o también comercial o financiera, en España se llama secreto empresarial y están protegidos por esta ley que acabamos de citar del 2019. Para ser exactos, una ley entera dedicada en exclusiva a los secretos. Veremos cómo pocos países tienen algo parecido tampoco. Bien, hasta ahora hemos visto el qué, el para quién y el cómo de la protección. Veamos ahora, ¿cuáles son las consecuencias de violar este secreto de empresa? La ley del 19 es bastante clara en ese sentido. La violación de un secreto empresarial es un acto de competencia desleal y puede tener consecuencias graves. Competencia desleal, ¿qué significa exactamente? Es cualquier acto que vaya en contra de las buenas prácticas comerciales, ya que utilizarla o revelarla con la intención de obtener una ventaja en el mercado perjudica a la empresa originaria. Por ejemplo, si alguien roba la fórmula secreta de una empresa y la usa para crear un producto similar, estaría cometiendo un acto de competencia desleal, y esto puede tener consecuencias graves. La ley del 19 contempla varias acciones legales. ¿Qué es lo que veníamos a preguntarnos? ¿Qué puede hacer la empresa para defenderse? Primero, puede pedirle a un juez que declare que ha habido una violación del secreto. Con ello se identifica a los culpables, se sienta un precedente y se disuade a futuros infractores. Viene a ser como obtener un reconocimiento legal de que se ha cometido un delito. Segundo, se puede pedir al juez que ordene al infractor que deje de violar. Por ejemplo, si está usando el secreto para fabricar un producto, el juez puede ordenar que se detenga y retire tanto la producción como la oferta como la comercialización. Tercero, puede pedir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Esto es importante. ¿Qué incluye aquí? Las pérdidas económicas directas y el lucro cesante. Vaya tela. Es decir, las ganancias de la empresa que la empresa ha dejado de obtener por culpa de esa violación, pero calcular y conseguir esto último es altamente complicado. Hay muchos elementos a considerar, por eso la ley permite usar lo que llamamos el método alternativo. Menos mal. Para calcular esa indemnización, ¿en qué consiste? Se calcula cuánto habría pagado el infractor por una licencia que le permitiera usarlo legalmente. No cumple todo lo que debería cumplir, pero por lo menos tiene una recompensa. Cuarto, aparte de esa indemnización económica, se puede solicitar la publicación de la sentencia. Esto también es importante. La sentencia del juicio total o parcial. ¿Para qué? Para disuadir a otros a hacer lo mismo. Es una forma de hacer justicia pública y de proteger a otras empresas de posibles robos de información. Quinto, la violación de un secreto empresarial puede ser un delito penal, o sea, que el infractor podría ir a la cárcel. El Código Penal español contempla este tipo de delitos, sobre todo en el ámbito empresarial. Pero la pregunta es, ¿cómo se demuestra que se ha violado un secreto empresarial? Esto no siempre es fácil de probar y que alguien haya accedido a una información confidencial con nombre y apellidos es más difícil aún. La ley establece un procedimiento específico, además, para obtener las pruebas. Veamos algunos ejemplos prácticos de todo lo visto hasta ahora. Por ejemplo, el caso de que una empresa española de software
que creó un programa muy innovador para la gestión de recursos humanos. Todos la conoceríamos, pero no citamos en fuentes. La empresa invirtió mucho tiempo, dinero en el desarrollo, pero claro, siempre hay alguien que intenta aprovecharse de esta situación. En este caso fue uno de los programadores. ¿Y qué hizo este señor? Recibió una oferta de la competencia y claro, la tentación está ahí, es demasiado fuerte. Robó el código fuente del programa y se lo vendió a la competencia. Por suerte, se habían tomado las medidas que luego también veremos con detalle para proteger ese secreto, tales como acuerdos de confidencialidad con los empleados, registros de acceso al código fuente y también las copias de seguridad en los servidores seguros. Y con esa huella digital se identificó el autor y ganaron el juicio. No se nos olvide una cosa importante también, que los secretos empresariales no solo protegen a las empresas, sino también a los trabajadores. Esto sorprende, porque a los trabajadores. Por ejemplo, cuando una empresa utiliza materiales defectuosos o con riesgo para la salud, para los usuarios, un empleado puede denunciar esas prácticas protegidas por las represalias, por la culpa de eso. Pero ojo, las represalias amparadas en la ley se refieren en el caso en que la empresa intentara tomar represalias a su vez, diciendo que se ha revelado información confidencial. Intentarían silenciarla usando la excusa de la protección de secretos, pero la ley protege a los trabajadores en estos casos y revelan la información para defender el interés general, que es lo que se basa. La revelación de esos secretos por interés general, pero no tiene nada que ver con las represalias que pueda tomar en el ámbito laboral. Hemos visto que la ley del 2019 tiene un impacto real en el mundo empresarial y en la sociedad. Los secretos empresariales son mucho más que fórmulas secretas o algoritmos complejos. Son una herramienta fundamental para la protección y la innovación. En conclusión, la ley del 19 establece un marco sólido para la protección de los secretos empresariales en España, buscando armonizar la legislación con el marco europeo, con aquella directiva que hemos hablado. Es esencial que las empresas implementen medidas de seguridad y confidencialidad para que estos secretos estén protegidos bajo esta ley. Es comprensible que esa complementariedad con la protección por patente y su potencial para proteger una amplia gama de información no divulgada hacen del secreto empresarial una herramienta plenamente estratégica, crucial en el mundo empresarial actual. Pasemos a ver cómo se defienden estos secretos empresariales en algunos de los países de Latinoamérica. Veremos similitudes, sí, pero muchas diferencias. De modo que si mantenemos en la mente, pensemos, la imagen de una multinacional, intentando abrirse camino en todos los mercados globales, abrir nuevos mercados y asentarse, entenderemos mejor los obstáculos para protegerse. Empecemos por la parte de Sudamérica, los secretos empresariales en Latinoamérica. Empecemos por Argentina, que está de moda. Argentina y su ley de confidencialidad, a primera vista, parece bastante completa. Hay que reconocerlo. Por ejemplo, exige a las empresas farmacéuticas presentar información muy detallada para poder vender sus productos y protege esos datos para que la competencia no pueda usarlos. Bien, hasta ahí bien. Pero ojo, porque esa protección tiene sus matices. La ley argentina contempla bastantes excepciones. Por ejemplo, si un producto es similar a otro, ya existente con alteración, su aprobación puede acelerarse utilizando la información del producto primero. Esto ocurre especialmente si el producto ya ha sido aprobado en otros países. Ahí está la clave. ¿Cómo de similar tiene que ser un producto para que se aplique esta excepción? La definición es tan ambigua que puede generar lagunas legales que algunos intentarán aprovechar seguro. Además, la ley argentina no establece un periodo de protección específico, a diferencia de otros países. Esto va a crear una incertidumbre para las empresas que invierten en investigación y desarrollo. Sentados los precedentes así argentinos, pasemos a ver cómo los protegen los chilenos. El sistema de protección de secretos de Chile parece más anclado en conceptos legales. Se basa en el derecho laboral con la violación del deber de fidelidad del trabajador y en el derecho penal con la revelación fraudulenta de secretos de fábrica.
Esto puede parecer anticuado, pero hay que entender en todo esto la evolución de cada país y su idiosincrasia. Fue con la Constitución de 1980 cuando Chile, ahora están intentando cambiar las constituciones, decidió darle un buen empujón a la protección de la propiedad intelectual. Pero hay una ventaja competitiva allí. No olvidemos que Chile firmó el Convenio de París de 1991. Esto es un acuerdo internacional muy importante en materia de derechos de propiedad intelectual. Y esto nos demuestra que Chile está comprometido con esa protección de la información confidencial a nivel global. Pero básicamente desde el punto de vista de los trabajadores, no tanto desde el resto de las posibles amenazas que hemos visto. ¿Qué ocurre con Panamá? En Panamá, la ley se centra en el delito de revelación de secretos empresariales que básicamente la podemos considerar, o más bien ellos la consideran, como espionaje corporativo. En Panamá están preocupados por el impacto que este delito puede tener en el orden económico y la competencia justa. Lo que me parece curioso de la ley panameña es que no exige que se haya producido el daño para que se considere el delito. Esto viene como estas leyes actuales de predicción del delito. Es una medida disuasoria bastante potente. Pero ojo, porque a diferencia de otros países, Panamá no tiene una ley específica para la protección de secretos empresariales. Todo ello se engloba dentro de lo que llamamos delitos económicos, o lo que llaman delitos económicos. Y eso puede dificultar su persecución y su defensa en un tema judicial. ¿Cómo protegen en Perú los secretos? Pero sigamos manteniendo la imagen de esta multinacional, intentando abrirse paso en estos nuevos mercados y superando obstáculos para protegerse. Parece que aquí en Perú han optado por un enfoque múltiple. Su ley de propiedad industrial es bastante flexible a la hora de definir qué se considera un secreto empresarial. Y además tienen una ley separada con la competencia desleal que especifica los secretos comerciales. No olvidemos que Perú está sujeto a un acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADP, de la Organización Mundial del Comercio, que establece unos estándares mínimos para la protección de la información no divulgada. Es decir, las empresas que operan en Perú tienen varias vías legales para proteger su información confidencial, lo cual les asegura por un lado, pero dificulta su defensa legal por otro. ¿Qué ocurre en Brasil? El sistema de Brasil, plasmado en la ley 9129, es muy formal y estructurado. Casi podríamos decir que se han creado un manual de instrucciones para la protección de la propiedad intelectual de libro. Lo interesante de ello es que no solo se limita a los secretos comerciales. La ley brasileña abarca todo el espectro de la propiedad intelectual, patentes, marcas, diseños, y todo ello lo interconecta. Es como un ecosistema completo donde cada elemento se relaciona con los demás. Por ejemplo, la ley establece que las patentes en Brasil tienen una duración de 20 años para los inventos y 15 años para los modelos de utilidad. ¿Modelos de utilidad? ¿Y esto qué es un modelo de utilidad? Protege mejoras funcionales a productos ya existentes. Imaginemos que una empresa inventa un nuevo mango ergonómico, adaptable, sostenible, para una herramienta determinada. No es una invención completamente nueva, pero sí es una mejora significativa de una anterior. Es como una mini patente para las innovaciones incrementales y esto está reflejado en la ley brasileña. La ley brasileña también contempla la posibilidad de que el gobierno obligue a una empresa a licenciar su patente a terceros. Ojo, principalmente cuando se considera que la patente es crucial para el sector y que restringir su uso perjudicaría a la competencia y a la innovación. La ley brasileña también detalla los delitos contra los diseños industriales, incluyendo la importación de copias no autorizadas. Pasemos a México. México ha adoptado una perspectiva diferente, que suena, cuando se lee la ley, más filosófica que legalista.
En México, la protección de secretos se basa más en un enfoque conceptual que se cuestiona y que es el que protege los secretos. ¿Y qué valor aportan las empresas? Es decir, el enfoque conceptual y cuáles son los valores que se aporta a la empresa. Se centra en la idea de que los secretos comerciales otorgan una ventaja competitiva a las empresas, esto lo sabemos, pero eso también genera un desafío a la hora de definir qué se considera un secreto y qué no. Ahí hay un fondo de saco batiburrillo. La ley sí menciona la distinción entre secreto industrial y secreto empresarial, y se cuestiona si la protección se aplica solo a la información relacionada con la producción industrial o si abarca cualquier tipo de información confidencial para una empresa. Para determinar si la información merece ser protegida como secreto comercial, un factor clave en México es la actitud mental de la empresa. Para hacerme comprender mejor, respecto a esto que califico como actitud mental de la empresa, en la ley mexicana pondré un ejemplo. Un caso donde una empresa utilizó fotografías aéreas para espiar los procesos de producción de su competidor, aunque la información era visible desde el aire, se consideró una violación de secretos comerciales porque la empresa propietaria no había tomado las medidas para proteger esa confidencialidad de sus instalaciones, cuestión que hablábamos al principio de la charla. Dicho de otro modo, mientras que en Brasil tenemos un sistema legal definido, en México la protección de secretos se basa en una combinación de la naturaleza de la información y la intención de la empresa de mantenerla confidencial. Mientras que en Brasil el desafío reside en navegar por una complejidad sin fin del sistema legal, en México la clave está en constituir una cultura de la confidencialidad sólida. Una vez solventado el aspecto legal de la protección de secretos empresariales en España y en algunos países de Latinoamérica, veamos qué enfrenta esta multinacional en China y en Estados Unidos de Norteamérica. Así tendremos una visión más globalizada de estos desafíos para proteger sus secretos competitivos. Entender cómo se protegen estos secretos comerciales nos da una visión muy valiosa de lo que es el comercio internacional y nos trae a la mente toda la legislación internacional del comercio. Empecemos por China, un país que se ha desarrollado sus leyes de propiedad intelectual a una velocidad impresionante y que se lo toma muy en serio. Ojo que el paradigma mental que tenemos de China cambia cuando se trabaja con ellos. Lo que más llama la atención es que China, a pesar de su modelo económico tan particular que todos conocemos, es signataria de todos los acuerdos internacionales importantes sobre propiedad intelectual, lo que significa que el alcance de la protección de patentes, marcas comerciales y, por supuesto, secretos comerciales es bastante similar al de Europa y Estados Unidos. No se trata de proteger a las empresas chinas, sino de atraer inversión extranjera, demostrando que se toman en serio los derechos de la propiedad intelectual. Podríamos preguntarnos, ¿esto es una forma de generar confianza en el mercado global? Pues exactamente. Buscan crear campos de juego nivelado para empresas e inversiones de todo. Y sobre todo en todo el mundo, claro. Mostrando que sus innovaciones estarán protegidas en China del mismo modo que lo estarán en sus países de origen. Es una estrategia inteligente para fomentar la inversión extranjera y el desarrollo tecnológico fascinante, así como limpiar la imagen de caos que tenían antiguamente. Centrémonos en los secretos comerciales. ¿Cómo los define China? ¿Qué tipo de información entra dentro de esta categoría? La definición china de secreto comercial es bastante amplia. Abarca cualquier tipo de información técnica, operativa y comercial que no sea de reconocimiento público, que tenga un valor comercial y que se mantenga con la confidencialidad de forma efectiva. Es más parecido a lo que venimos hablando. Imaginemos que tenemos una fórmula secreta de un refresco, o el algoritmo de una red social, o incluso la lista de clientes de la propia empresa. Todas ellas podrían considerarse secretos comerciales siempre que cumplan los requisitos de confidencialidad, valor comercial y no ser de dominio público. Para ilustrar esto, analicemos el caso de StatusSerum contra Iantaco y Lintaco. En este caso, es decir, una empresa danesa contra una empresa china. La empresa danesa hace que la empresa china produzca allí
lo típico que conocemos todos de que nos vamos a China a que producir porque es más barato. Bien, en este caso se involucró una empresa danesa con las dos chinas, como digo. Esta se disputan por un kit de detención de tuberculosis. Ahora con el COVID todo esto tiene cuestión cuando se sabe que había antes del COVID más de 50 patentes ya hechas allí, chinas, francesas, en fin, italianas, estadounidenses. Bueno, todo ello lo que nos da es una visión interesante sobre cómo funcionan estos litigios sobre los secretos comerciales en China. Veámoslo. La empresa danesa alegó ante el juez que su patente había sido infringida por la China que producía el kit. Y aquí es donde viene el giro inesperado. La empresa danesa perdió algunas de sus reclamaciones porque la patente había caducado. Otro de los puntos importantes que hablábamos al principio, el tiempo. Esto demuestra la importancia del factor tiempo, como digo, en la protección de la protección, no solo a nivel general, sino en China también. Recordemos que cada país marca sus tiempos y esto dificulta a esta multinacional imaginaria con la que trabajamos que va a llenarse de obstáculos para protegerse. Y recordemos que demostrar el impacto económico real tampoco es sencillo. A veces, y lo habitual que yo me he encontrado es que las empresas se enfocan tanto en obtener la patente que se olvidan de renovarla. En este caso, la empresa danesa, a pesar de tener una patente legítima a su momento, perdió parte de sus derechos y al no renovarla, esto provocó una lesión importante para cualquier empresa, para los daneses en este momento, que opera a nivel internacional. Esto nos lleva a una reflexión que ya apuntamos al inicio de la charla. ¿Cómo de bien protegen las empresas sus secretos comerciales? ¿En realidad son conscientes de que esos riesgos de la divulgación, incluso accidental? Muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso reside en la gestión de la información confidencial. Es cierto, a veces se centran tanto en esta tecnología que descuidan la protección de la información y esto puede costarles caro y habitualmente. Habiendo explorado el sistema chino, cambiamos de escenario y vayámonos a Estados Unidos. ¿Cómo protegen ellos los secretos comerciales allí? Pues la verdad es que no se diferencian en gran medida de la legislación china. En esencia, ambas buscan proteger la información confidencial que dé una ventaja. Las empresas estadounidenses como la de China definen un secreto comercial como información que no es de conocimiento general, que tiene el valor económico y que se mantiene confidencial. Una diferencia clave está en cómo se aplica la ley en China. Como vimos, los litigios se basan en la infracción de patentes y la competencia desleal. Los estadounidenses ofrecen un camino legal específico para reclamar la apropiación indebida de secretos comerciales. Es decir, es más específica para este tipo de disputas. ¿Cómo se determina en Estados Unidos? Si hay una apropiación indebida bajo la UTSI, para ganar el caso en Estados Unidos, una empresa debe demostrar tres cosas. Primero, que la información sea realmente un secreto comercial, es decir, lo que venimos diciendo, que se tomaron las medidas para mantener la confidencialidad. No basta con tener una buena idea, hay que protegerla, es una cosa clara. En segundo caso, la novedad. O sea, secreto comercial la primera, novedad la segunda parte. La información no debe ser un conocimiento general de la industria. Eso no tendría sentido. Si está disponiblemente pública o un experto puede deducirla fácilmente, no se considera un secreto comercial, con lo cual, como el chiste. Y en el segundo caso se aplica el primero. Dicho de otro modo, si es ya de dominio público, pues volvemos a decir, no hay nada que proteger. He insistido en este segundo punto porque es un caballo de batalla de todos los asesores. El tercer elemento es el valor económico. Secreto, novedad y valor económico. La información debe estar a la altura de la empresa y dar una ventaja competitiva real, algo que le permita obtener beneficios o diferenciarse de la competencia. Si no, tampoco se lo van a registrar. Sí es importante recordar que las sanciones por el robo de secretos comerciales en Estados Unidos, que vemos en las películas, son severas, No se andan con chiquitas. Hablamos de penas de prisión de hasta 10 años y multas de hasta $500.000, 5 millones de dólares, una cifra importante. Un ejemplo clásico de esto que me recuerda ahora mismo es el caso que todos conocemos de Wymon contra Urber en 2017. Wymon,
una empresa de coches autónomos de Alphabet, era una matriz de Google, acusó a Uber de robar secretos comerciales sobre la tecnología de la conducción autónoma, cosa que Tesla y tal ahora lo tenemos muy de moda. Un caso que seguro interesa a nuestros oyentes, dada la relevancia de la tecnología autónoma que nos viene encima. Waymo alegó que su antiguo ingeniero, Anthony Lewandowski, descargó aproximadamente unos miles de archivos confidenciales antes de irse para fundar una startup que luego compró Uber. ¡Qué casualidad! Finalmente, Uber no quiso llegar a juicio. Acordó pagar 245 millones de dólares en acciones a Waymo, aunque nunca admitió haber cometido ninguna infracción. Ojo, que se pagó en acciones. Estuvieron en una adquisición y fusión. Bien, en este caso se mostró la importancia de proteger la información en un sector tan competitivo como es la tecnología. Es una lección para todas las empresas que operan en este campo. Este caso también nos recuerda algo crucial: la importancia de los acuerdos confidenciales con los empleados que hablábamos al principio. ¿Qué papel juegan estos acuerdos de confidencialidad en la protección de secretos? Estos que nos hacen firmar cuando llegamos a las empresas. Hoy en día son herramientas fundamentales. Estos acuerdos establecen las obligaciones de las partes sobre el manejo de la información que van a recibir. Es decir, son contratos que obligan a los empleados y a otras partes a mantener la confidencialidad. Tiene esos 4 aspectos. ¿Y qué tipo de información se suele cubrir? Pues prácticamente todo lo que sea información, desde fórmulas y algoritmos hasta estrategias de marketing, datos financieros o cualquier información que la empresa considere valiosa y que no quiera que sea pública. Llegados a este punto, nos sentamos con nuestro consejo de administración que nos quiere este asesoramiento y la pregunta es: ¿qué pasa entonces con los secretos de la empresa a través de las fronteras? Hemos visto que las directivas europeas aplicadas a la legislación española, hasta conceptos legales tradicionales en Chile, pasando por un enfoque centrado en el espionaje corporativo en Panamá y los sistemas estadounidenses y chinos. Todo ello nos da una idea de la sorprendente variedad de los enfoques que ya existen. Antes de seguir enumerando aspectos legales de protección de secretos empresariales de otros países, nos preguntamos: ¿qué ocurre cuando las empresas operan a través de fronteras? ¿Qué leyes se aplican entonces? ¿Cómo se manejan esas diferencias? ¿Cómo afectan estas leyes a las decisiones de las empresas a la hora de invertir, de realizar investigaciones, de proteger su ventaja competitiva? Estas son preguntas cruciales y habituales que las empresas deben tener en cuenta a la hora de desarrollar sus estrategias de negocio en un entorno globalizado como el que estamos. No cabe duda que estas diferencias legales pueden influir en las decisiones estratégicas y las pueden cambiar incluso, con lo cual es un problema interno. Una pregunta que yo personalmente suelo hacer antes de asesorar la apertura de nuevos mercados es: ¿crees que una empresa podría verse tentada a trasladar su investigación, todo su I+D, a un país con leyes más laxas, más débiles, para aprovecharse de la información generada por otros? Si la respuesta es sí, plantéatelo si lo quieres hacer, o plantéatelo para evitar que te lo hagan. Soy consciente de que esto no es sencillo de responder. Las empresas también deben considerar en esa estrategia otros factores importantes a la hora de invertir, tales como la disponibilidad de talento cualificado en ese país, la infraestructura del país o la estabilidad política. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos que la reputación del país, esos baremos que salen y que nos dicen, califican a los países, en cuanto a la protección de la propiedad intelectual, son importantísimos. Un país con leyes débiles en este ámbito puede generar desconfianza entre los inversores por mucho derecho internacional que queramos debatir. Estas diferencias legales pueden crear un campo de juego desigual. ¿Para quiénes? Para las empresas que compiten en el mercado global. A las pymes no tanto. Y es una de las grandes dificultades a la hora de proteger estos secretos empresariales.
¿Qué sería lo ideal? Lo ideal, pues todos nos lo imaginamos, sería una armonización de las leyes a nivel internacional, pero es un proceso largo y complicado. Mientras tanto, las empresas deben ser conscientes de estas diferencias y tomar medidas para proteger su información confidencial. Hablo, por tanto, de implementar acuerdos de confidencialidad sólidos, de políticas internas claras y de medidas de seguridad informática firmes y robustas. La protección proactiva es fundamental y además las empresas deben conocer las vías legales que tienen a su disposición en cada país para defender sus derechos, en caso de que sus secretos sean vulnerados. Hablando de vías legales, ¿qué papel juegan los acuerdos internacionales, tales como el Convenio de París, en la protección de estos secretos empresariales? Hay que saber que el Convenio de París, aunque no se centra específicamente en los secretos empresariales, establece una serie de principios generales de protección de la propiedad industrial que se pueden aplicar a la información confidencial. En primer lugar, prohíbe la competencia desleal, que ya hemos visto anteriormente, que incluye actos como la divulgación no autorizada de los secretos comerciales, que es lo obvio. Tanto más la venta. Segundo, también establece el principio de trato nacional, que significa que los países miembros deben brindar a los extranjeros la misma protección que a los principios nacionales en materia de propiedad intelectual, industrial. Eso lo hemos visto con los chinos. Por tanto, la adhesión a este tipo de acuerdos internacionales puede fortalecer la protección de los secretos empresariales en un país, aunque no existan leyes específicas al respecto. Volviendo al tema de Sudamérica o de Latinoamérica, una pregunta habitual y generalista que suele salir en las entrevistas de asesoramiento empresarial cuando llegamos al equipo es: ¿cómo se resuelven estos litigios relacionados con los secretos empresariales? ¿Hay algún tipo de jurisprudencia que marque la tendencia de la región? La respuesta es obvia. La jurisprudencia en materia de secretos empresariales varía mucho de unos países a otros. Algunos países tienen una larga tradición de casos en este ámbito, mientras que otros están empezando ahora a desarrollar jurisprudencia específica. En Argentina, por ejemplo, la jurisprudencia ha establecido criterios para determinar cuándo la información se considera un secreto comercial y qué tipo de medidas debe tomar la empresa para proteger su confidencialidad. En Chile, por otro lado, se han dictado sentencias que sancionan la divulgación no autorizada de secretos empresariales en el contexto de las relaciones laborales, como ya hemos visto. Es interesante ver cómo la jurisprudencia va dando forma a la interpretación de las leyes y creando precedentes para futuros casos. La protección de los secretos empresariales no es solo una cuestión legal, sino estratégica. Repito e insisto en este detalle. Las empresas deben ser proactivas en la protección de su propia información confidencial y entender las implicaciones de las diferentes legislaciones en un mundo globalizado. Otro aspecto que sale últimamente en las entrevistas con los directivos de estas multinacionales es el tema tecnológico, las vulnerabilidades y los hackeos. La era digital trae consigo nuevos desafíos para esta protección a la información confidencial, me refiero. Pensemos en la facilidad para copiar y difundir información digital, el acceso remoto sobre datos sensibles, la creciente sofisticación de los ciberataques, y todo esto obliga a las empresas a adoptar constantemente y cambiante sus estrategias de protección. ¿Qué medidas concretas pueden tomar estas empresas para proteger en este nuevo escenario? Las empresas deben adoptar un enfoque integral que combine medidas legales, tecnológicas y organizativas. Habitualmente solamente se enfocan a temas de ciberseguridad, pero las medidas legales, tecnológicas y organizativas deben ir en un paquete con la ciberseguridad. Por un lado, deben revisar y actualizar sus acuerdos de confidencialidad, políticas internas y protocolos de seguridad informática para adaptarlos a la realidad, no a las utopías que les cuentan. Segundo, por otro lado, implementar sistemas robustos de seguridad informática es indispensable, no me canso de decirlo. Sistemas antivirus, control de acceso cifrado de datos, protocolos de detección de intrusos y, menos importante, concienciar y capacitar a los empleados sobre las buenas prácticas de seguridad digital. Es decir, no basta con blindar los sistemas, sino también hay que fomentar una cultura de seguridad dentro de la empresa, protocolos de seguridad y
mentalización de la seguridad. Lo que nos lleva a otra paradoja, que es que toda esa forma de protección tecnológica que desarrolla esta empresa para protegerse, al final se transforma automáticamente en otro know-how a proteger como secreto de empresa. La pregunta siguiente, habitual en nuestras entrevistas con multinacionales, es obvia. ¿Qué papel juegan los gobiernos y las legislaciones en este nuevo escenario que no nos protege? ¿Qué medidas deberían tomar para asegurar una protección efectiva de los secretos empresariales en esta era digital? Los gobiernos están divididos en bloques a nivel mundial y esto es conocido y sabido. Mientras que Europa intenta controlarlo todo con leyes que nacen con retraso de unas nuevas tecnologías que quedan anticuadas cada 6 meses, en Estados Unidos y China favorecen el código abierto en una especie de red de cerebros mundial donde existe otro mercado. Esto se ve en la superficie. Debajo de la superficie todos sabemos que está la dark web, es decir, un mercado informático oscuro donde se trafica con absolutamente todo tipo de datos. Quien quiera entrar puede entrar, le daré el protocolo por otro motivo, y desde ahí se pueden crear nuevas identidades, suplantarlas, hackearlas, y todo ello por unos pocos dólares. Suplantar una personalidad cuesta menos de $100. Los gobiernos, por tanto, deben actuar y actualizar sus legislaciones para abordar los desafíos específicos del entorno digital. Podría incluir la tipificación de nuevos delitos informáticos relacionados con el robo de secretos empresariales, la actualización de las normas sobre evidencia digital para facilitar su persecución y la promoción y la cooperación internacional para combatir el cibercrimen. Ahora bien, si no forman a los jueces cuando un abogado lleva un tema digital, ¿qué ocurre? Por lo que muchos ya sabemos. En resumidas cuentas, podemos decir que la protección de la información confidencial en la área digital es un desafío constante que exige adaptación, colaboración y una visión estratégica. Y segundo, la protección de los secretos empresariales es una responsabilidad compartida en la que todos jugamos un papel. Aquí nadie se libra. En resumen, proteger los secretos comerciales es complejo, desde la formación de los empleados y políticas claras hasta la tecnología y la colaboración responsable, pasando por la infinidad legislativa y cambiante a nivel global que hemos repasado. Todos los elementos deben trabajar juntos o deberían trabajar juntos para crear un entorno seguro. Proteger los secretos comerciales no es un gasto, ojo, no es un gasto, es una inversión en el futuro de la empresa. Protege su ventaja competitiva, fomenta la innovación y garantiza su éxito a largo plazo. Con esto terminamos esta charla sobre los secretos comerciales. Muchas gracias por su atención y quedo a su entera disposición a través de la SEI o del correo electrónico.